Dios nos pone a prueba y la cita que hemos elegido para esta miscelánea bíblica no es otra sino la famosísima Génesis 22, la cita del libro del Génesis capítulo 22, que seguramente ya todos recordaremos que es acerca del famoso sacrificio de Abraham, la famosa prueba que le pone Dios a Abraham. Me permito hacer una lectura rápida y salpicada, bueno, salteada un poquito aquí, ¿eh? Voy entonces, repito, Génesis 22. Dice así: transcurridos estos acontecimientos, estoy en Génesis 22, versículo 1. Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Recordamos este momento cuando Dios va a poner a prueba a Abraham. Perdonen que interrumpí la lectura, pero continúo con ella entonces. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. Amén. Muy bien, una lectura ligeramente larga. Hemos leído 14 versículos. Quedan todavía unos 5 o 6 más de esta perícopa, pero hasta el momento es suficiente, porque lo que queremos es, de hecho, visto ya desde el primer versículo de este capítulo 22, cuando dice: Dios puso a prueba a Abraham. Y hay gente que dice: bueno, pero es que ya no hay más que buscar. La Biblia lo dice directamente. Ahí está: Dios puso a prueba. Por tanto, respuesta a esa gran inquietud: ¿Dios nos pone a prueba? Respuesta: sí, sí nos pone a prueba, porque aquí está dicho. Momento que no estamos ante un texto que se escribió la semana pasada, y mucho menos ante un texto único, sino ante un texto que forma un conjunto. De hecho, la palabra texto significa tejido, ¿sí? Un texto es algo que está tejido, y en este caso concreto está tejido con otros textos que son justamente los de los otros libros bíblicos. Aquí tenemos entonces un buen principio de interpretación. No debemos tomar una sola cita como si esa sola cita contuviera todo, ¿sí, verdad? Contuviera todo lo que se necesita saber en este aspecto. Así que, pues vamos a ver. En realidad Dios pone a prueba. Tenemos que entender, en primer lugar, el texto mismo. Y en segundo lugar, vamos a
irnos un poco más abiertos para ver qué nos dice la revelación completa, no solamente ese texto, sino la revelación completa. Bien, aquí vamos a recordar varias cosas, mis queridos hermanos. Miren, la historia de Abraham la encontramos en el siglo XIX antes de Cristo. Si recordamos, Abraham más o menos lo ubicamos en el año 1850 a.C. Y si recordamos, los primeros textos bíblicos fueron escritos allá del siglo X, XI, ya muy lejanos, 11 antes de Cristo. Es decir, que de la historia de Abraham, de la vida de Abraham, a los primeros textos escritos, ¿cuánto tiempo pasó? Nada más y nada menos que 8 siglos. Casi 9 siglos, imagínate, desde lo que pasó hasta lo que se escribió. Y obviamente los textos, en este caso del Génesis, tampoco fueron los primeros en ponerse por escrito. Así que, por eso digo que mínimo 8 siglos. Entonces, cuando nos encontramos ante el capítulo 22 del Génesis, nos encontramos ante la noticia del día, que salió allí en el diario de Tierra Santa, por así decirlo. Extra, extra, ayer Abraham estuvo a punto de hacer esto. Lo bueno que tuvimos nuestro reportero, nuestro corresponsal que iba siguiendo todo lo que Abraham iba haciendo. Pues obviamente no, obviamente no. Resulta que el texto que estamos leyendo no intenta ser eco de una historia de hace 9 siglos, sino intenta iluminar algo que está pasando en ese tiempo en el que fue escrito. No es únicamente memoria, sino que es más bien luz, claridad, fortaleza para la vida del momento en el que fue escrito. ¿De qué sirve escribir una historia de hace 9 siglos que no tiene nada que ver con nosotros? De nada. Pero mejor, ¿qué tal si nosotros ocupamos, por así decirlo, la figura de grandes personajes para que tengamos un conocimiento? Muy bien, esto es lo que pasó. ¿Qué acontecía en esos momentos allá en la Tierra Santa, por así decirlo? Pues resulta, ustedes deben recordar, y eso es bien interesante y bien bonito, Dios prometió una tierra para los suyos y les dijo, aquí está la tierra. Perfecto. Pero de repente los suyos vieron y dijeron, Señor, bonita tierra, muy linda, muy provechosa, muy fértil, vaya, tan bonita que no está sola. Tan bonita que hay muchos pueblos ahí y en torno. Dice Dios, bueno, ahí está la tierra. Yo les doy la tierra. Ustedes tienen que conquistarla. Y entonces, pues ya empiezan a conquistar la tierra y demás. Pero entre que van incorporándose a la tierra prometida, todavía hay pueblos que permanecen allí conviviendo con ellos, dentro de la misma tierra o alrededor de la tierra prometida. Ahora bien, estos pueblos no tenían la fe en Yahvé Dios que ellos tenían, sino que tenían una fe distinta. Y dentro de esta fe había un Dios, dentro de muchos dioses que tenían. Sabemos que no es que existan otros dioses, sino que ellos creían en otros dioses. Ellos creían en un Dios de nombre Moloch. Este Dios de nombre Moloch resulta que era uno al que le daban o hacían a él sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios le daban a este supuesto Dios? Los hijos y voy a decir así, los echaban al fuego, ¿sí? Entonces los inmolaban y así es como hacían sacrificios a este Dios. Fíjate que entonces se me hace muy parecido a lo que viene por acá, porque dice que Abraham iba con Isaac y que llevaban la leña y el fuego. Es decir, es como si fueran a inmolar mediante, pues, obviamente, este holocausto, por así decirlo, a Isaac. ¡Qué extraño! No, nada de extraño, al contrario, ¿qué es lo que pasó? Que fíjate nada más, los creyentes, los judíos, viendo que había un culto de un Dios al cual le sacrificaban hijos mediante el fuego, ¿cómo le hago yo, creyente, para que nuestro pueblo no siga esas costumbres? Porque pues a final de cuentas para muchos resultaba atractivo. Es como el día de hoy.
El día de hoy también hay cosas que nos resultan atractivas, ¿verdad? Aunque no sean compatibles con nuestra fe. Entonces, dijo este escritor, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues para que esto no pase. Y dijo, tengo una idea. Y empezó a escribir un relato ambientado en la antigüedad, donde Abraham, el patriarca, el primero del pueblo, de todo el pueblo de Israel, se enfrentó a una situación similar, en donde él iba a sacrificar a su hijo y lo iba a quemar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Que justo cuando lo iba a matar para el sacrificio, el ángel de Yahvé, dice aquí, que también hay que recordar que cuando se dice el ángel de Yahvé no se refiere a un angelito, ¿verdad? Sino a la manifestación de Dios, un tema que después podemos ampliar, pero es la forma en la que Dios se hace presente, así se decía antiguamente el ángel de Yahvé, ¿verdad? Entonces es Dios mismo, vaya, es Dios mismo el que le dice no, detente, detente, no hagas eso. Pero si tú me lo mandaste, pero fíjense cómo ahí está justamente, pues si yo te lo mando, yo te digo que ya no. Entonces, ya no lo hagas porque ya vi que sí está bien, que eres un hombre de fe, obediente, excelente. Entonces, en ese momento voltea Abraham y ve justamente un carnero que estaba con sus cuernos enredado en un zarzal, y entonces lo que pasó fue que ahora se sacrificó al carnero. Es una cosa impresionante porque, mis queridos hermanos, el escritor del capítulo 22 del Génesis lo que intentó fue decirnos, no más sacrificios humanos, no más sacrificios de hijos. Si algo se ha de sacrificar, que sea un carnero. Fíjense nada más, qué genial en aquellos tiempos en los cuales, en los cuales lo más común era el sacrificio humano. Dios se revela, se manifiesta y dice, alto, detengan todo sacrificio humano. No hace falta ninguno más, no hace falta. Y desde entonces el pueblo de Israel entendió esto y dejó de hacer sacrificios humanos como los pueblos vecinos. Un gran adelanto, un adelanto, pero infinitamente lejos de lo que las culturas circunvecinas estaban haciendo. Muy bien, ya entendimos entonces que Dios no estaba pidiéndole para nada a Abraham que matara a su hijo, que qué desquiciado sería Dios si lo pidiera, sino que más bien es un relato bíblico en el cual se nos dice que Dios inspira para decirnos que no hay más de estos sacrificios. Pero todavía queda la duda, pero entonces sí o no Dios probó a Abraham. Bueno, en primer lugar, tendremos que decir que al no tratarse de un relato histórico, literal, del momento en el que estaba pasando, crónico, bueno, no crónico, sino cronístico, mejor dicho, entonces esa afirmación pues también está de manera literaria. Es decir, Dios no pone a prueba a Abraham. Y no pone a prueba a Abraham y no pone a ninguno de nosotros a prueba. Nosotros, miren, hemos sido, por una parte, educados por una fe que lo que muchas veces hizo, y no estoy juzgándola porque depende de los tiempos también, para nada la juzgo, pero es una realidad, vaya, a eso me refiero, que durante mucho tiempo creyó en Dios como una proyección de nosotros. ¿En qué sentido? Se pensó que Dios era como nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros muchas veces también ponemos a prueba a los demás, para ver si sí, para ver si no, ¿verdad? Y pensábamos que Dios también. Mira, a Dios no le hace falta probarnos, para nada. Las pruebas, dice uno, hay películas, ¿no? Donde dice uno, es que te puse a prueba para ver de qué eras capaz, para conocerte mejor. Dios, no hace falta ver de qué somos capaces, Dios, porque ya lo sabe. No hace falta que Dios nos conozca más porque ya nos conoce. Y hay gente que la cambia un poquito diciendo, bueno, no. No es para que Dios te conozca más, sino para que tú sepas más de ti. Hay otros caminos. Dios no usaría el camino de la prueba para, perdón, para hacernos más conscientes de lo que somos. Hay otros caminos que son mucho más eficaces y mucho menos invasivos a nuestra vida. Entonces Dios no pone a prueba. Ahorita vamos a
a ver otro par de citas para que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, eh, hay gente que divide o distingue. Una vez alguien me dijo que habría que distinguir entre las pruebas y las tentaciones. Pues yo creo que ya es muy artificial, porque decían, las tentaciones, las que te llevan a pecar, esas no vienen de Dios. Pero las pruebas, esas sí pueden venir de Dios. Yo creo que no. Yo sé que en esta vida hay momentos muy difíciles, muy complejos, pero muy, muy complejos. Lo entendemos. No negamos esa parte. No negamos que en este momento surge una enfermedad en la familia, un momento triste, difícil, en la misma iglesia, no negamos eso. Pero no estamos diciendo tampoco, al aceptarlo, no podemos decir que eso viene de Dios. Eso no viene de Dios. Sabemos nosotros que todo este tipo de situaciones son consecuencia de o nuestras decisiones o de las decisiones que están junto a nosotros. Voy a decir algo, que al día de hoy, que estamos en junio del 2022, acá en nuestra diócesis, el día de ayer salió un video donde un sacerdote pues no tiene el mejor comportamiento durante la Eucaristía y es increpado por algunos asistentes, es grabado incluso, pues está el video. Y bueno, dice uno, no podemos en ese sentido defender lo indefendible, no podemos minimizar el hecho, tampoco vamos a juzgar de ninguna manera, para nada, para nada. Pero este tipo de situaciones, pues no es una prueba de Dios para ver si seguimos creyendo en el sacerdocio. No es una prueba de Dios para ver qué tanta fe tiene el Padre, que merece nuestro respeto, por ser humano y por ser sacerdote, ¿no? Eso, pues, es un momento que se dio por las decisiones de este sacerdote. Y justamente sus decisiones también nos afectan a todos los creyentes, porque también a los que nos preguntan es a nosotros. Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Qué piensas de lo que pasó acá? Híjole, pues, ¿qué voy a opinar? Pues lo que está mal, ni modo. O sea, no podemos defender esa parte, ¿no? Pero tampoco hay que concluir cosas que no son. Oye, actuó mal, por tanto, el sacerdocio está de más. ¿Qué tiene que ver, no? Actuó mal, por tanto, no hay que ir a confesarse. No entiendo. O sea, esas conclusiones que son desquiciadas también, ¿no? Que tenemos a veces y que queremos como que extrapolar totalmente. Pues entonces, repito, las tentaciones o las pruebas, como quieran llamarlo, no vienen de Dios. Si nosotros leemos, así de rápido, las tentaciones de Jesús en el desierto, viene allí, dice que se le acercó a Jesús el tentador. ¿Y quién era este tentador? ¿Acaso Dios? Evidentemente no. Era aquel que le llamamos el príncipe de la mentira, aquel que también le llamamos el diablo, ¿verdad? El tentador. Entonces, ¿quién pone en tentación en primer lugar? ¿Quién pone a prueba nuestra fe y todo esto? El diablo, Dios no, por supuesto. ¿Quién pone a prueba? Dice San Pablo que en la carta a los Romanos, que no nos amoldemos al mundo, porque luego el mundo nos pone también en esa situación pecaminosa. El mundo nos pone en tentación, el mundo nos pone a prueba, el mundo, el tentador, no Dios. Pero si hay una cita que a mí me encanta para hablar de este tema, es la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 12 y siguientes. Escuchen qué belleza. Dice, feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esta, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Una vez superada la prueba. Que nadie, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba. Ojo, que nadie cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Amén. No es Dios el que nos pone a prueba, es nuestro pecado, mejor dicho, nuestra concupiscencia, es el mundo, es el diablo, los famosos enemigos del alma, como decimos, que aunque el lenguaje queda muy lejano ya a nosotros, la realidad que manejan no queda nada lejana a nosotros.
Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, que cuando nosotros escuchemos que alguien diga que es una prueba que le está mandando Dios, yo creo que más bien tendríamos que decir que hay que crecer y hay que dejar de ver a Dios como alguien que está ávido de probarnos, porque Dios ni es probado ni prueba a nadie.